culto es el que el cristiano contemporáneo mete a su casa. ¿Qué le parece? Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. La iglesia apóstata aceptó el paganismo dentro de la iglesia para ganar adeptos, para ganar gente. Constantino, él puso como condición, ¿sabe qué? Era prohibido tener Biblia. Al que le encontraban una Biblia, miren, los que les da pena dar Biblia. Antes el que le encontraban una Biblia era reo de muerte y tenía que morir quemado. El emperador Nerón y todos esos hombres de esa gama de emperadores romanos perseguían a los cristianos de aquella época, y el que tenía una Biblia tenía que morir. Todo fue quitado, todo fue, ¿verdad? Muchos cristianos murieron por causa de tener una Biblia, por causa de creer en Dios. Mas ellos mantuvieron ese fundamento firme y no renunciaron a la fe aunque murieran. Aleluya. Gloria a Dios. Pero llega el emperador Constantino, y Constantino era verdad, medio ahí, bastante enamorado. Se casó con una judía. Cuando Constantino se casa con esa judía, él quiso agradar, mas en su corazón no había nada. Y él, para complacerla, corta la persecución a la iglesia y otra vez permite que reúnan otra vez los escritos para que la gente volviera a tener Biblia. Sin embargo, la condición que él pone, que el jefe de la iglesia iba a ser él. Gloria a Dios. El hombre buscando su fama. Más déjeme decirle que la iglesia, el dueño de todo esto, se llama Jesús. Él la compró con su sangre. Gloria al Señor. Y aunque apareciera Constantino, ¿verdad? Y él hizo todo esto y empezó. Pero cuando él, ¿verdad?, introduce el paganismo en la iglesia, todas las fiestas que la gente hacía allá, las fue introduciendo a la iglesia. Amén. En Babilonia estaba el culto a un dios. Los reyes, los encargados en Babilonia, el jefe de aquel lugar se llamaba Nimrod, que fue un poderoso cazador. La mujer de él se llamaba Semiramis. Y el diablo conoce la Biblia, y que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Saben que estos conocían la profecía de que por medio del Espíritu Santo tenía que venir a nacer el Mesías a la tierra? La historia muestra que Semiramis y Nimrod estaban casados y eran los reyes de Babilonia. En la época de la Torre de Babel, que usted va a encontrar en el libro de Génesis, estos eran los encargados de ahí. Amén. Muere Nimrod. Muriendo Nimrod, días después sale embarazada Semiramis. Y lo extraño era que ella no tenía marido. ¿Qué le parece? Hermano, tenía que ingeniársela. ¿Ah? Imagínese usted, José, cuando María sale embarazada y él era el novio, pues. Y José dijo: no tengo nada que ver ahí, ¿qué está pasando aquí? Problemas serios. No crean que muchas veces lo leemos y pasamos por ahí: concebirás y darás a luz un hijo y es del Espíritu Santo, pero ahí nos quedamos. Sí, amén, decimos. No, mano. El problema es que no tenía marido. Y esta profecía ya la conocía Semiramis. Pero dice que Semiramis tenía amoríos con uno de los generales. Y se inventa. Y sale a relucir desde entonces el árbol y el niño Dios. Dice que esta mujer se inventa de que había un tronco, ¿verdad?, de un árbol que se había cortado
que se representaba a Nimrod en su muerte, y que de ese tronco seco nació un árbol que reverdeció, que era el hijo que ella tuvo con el general. Pero dijo que Nimrod es que la había visitado el poderoso, ¿verdad? Entre comillas, no voy a decir que yo dije que él es el poderoso. El poderoso se llama Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Pero esto fue y quedó así. Y se celebra que como Nimrod era un dios, nace después Tamuz, llamado niño Dios, y ese recibió adoración. Usted le da gloria al Señor. Ahora usted ve que ahí va en juego el árbol. Ella da a entender que del tronco seco que murió, que representaba a los esposos que había muerto, reverdece de que el tronco seco, y nace Tamuz, que era el hijo del adulterio. Gloria al Señor. Pero ahora había que llamarlo niño Dios. Y esas eran las fiestas paganas. Amados hermanos, dirá usted, si la gente, Latinoamérica, amados hermanos, ¿será que están adorando realmente a Dios? Hay una mezcla de gentes paganas. Aquí, ¿por qué no se da eso? Aquí es prohibido. Pero la cuetería, yo no sé si todavía está igual allá. Para allá usted no cabe en la calle de papeles, de los cohetes. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso con el nacimiento de Jesús? Los chinos inventaron la pólvora y hacían ese cueterío, todavía lo hacen, porque ellos dicen que de esa manera espantan los demonios. Nosotros no necesitamos cohetes para espantar los demonios. Para eso tenemos a Jesús de Nazaret, que nos protege. Y la Biblia dice que delante de Él se doblará toda rodilla, porque a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos. A Él le tiemblan los demonios. No necesitamos cohetes. Ahora, todos andan bolos en Latinoamérica, la mayoría. En las iglesias, que la gente se mantiene orando, pero de ahí todo el mundo está, unos matándose, otros amar bien bolos, otros que ese día se roban las hipotes y se la llevan. ¿Y dónde va la confusión de los cohetes? Se perdió. No, se fue con aquel. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. ¿Ah? Esa es la celebración a Cristo. Amén. Pues déjenme que esa es la celebración que hacían allá, las hacían así. Las hacían con borrachera, ¿verdad? Las hacían con orgías, con todo lo hacían. Ahora dirá usted, la canasta familiar, le dicen aquí. Navideña, la canasta se la regalan. De en medio viene más alta así. Ahí viene la botella. Gloria a Dios, dice el cristiano, me la dieron. Aleluya. Yo conozco unos cristianos que se pelearon por eso. ¿Ah? Se pelearon, ¿verdad? Ahí está, ¿no? La canadera esta vez dice, no, el pastor dice por no, ahí está mi hermana que ya conoce la historia. Conoce a los hermanos que se pelearon por el guaro. Santo Dios. Eran hermanos con Biblia. No crea que eran con Biblia, no es cuestión. Pero como una cosa es la Biblia, otra cosa son los vicios. Otra cosa son las ataduras satánicas. ¿Verdad, Gloria? Y peleando, pues. ¿Verdad? Y hermano, y póngale disciplina a fulano que me bebió la botella. No, usted también, ¿por qué? ¿Usted por qué la llevó? ¿Qué le parece? ¿Verdad? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, entonces, esa es la celebración. ¿Verdad? Así están las cosas. Entonces, pero de esa manera se introdujo las fiestas paganas y a Constantino no le quedó más que disfrazarlas, que era una celebración al Señor. ¿Cómo se recuerda al Señor? Según la Biblia. 1 Corintios 11. Haced esto, dice, todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. ¿Qué le parece? Gloria a Jesús, bendito el nombre del Señor. Esta era una fiesta, amados hermanos, donde había todo tipo de situaciones de pecado, de desorden. ¿Sabe que en el Imperio Romano adoptó esta fiesta? La fiesta que en inglés se llama Christmas. Divídalo en dos. Porque el problema es que la iglesia evangélica también lo introduce. Diabólico, el nombre. Christmas. Sí, es un demonio. ¿Usted sabe lo que quiere decir? No. Cristo. ¿Y más? Así se dice en inglés, hipote. Misa.
Y las crismas, hermano, decir la misa de Cristo. ¿Qué le parece? Porque viene del Imperio Romano. Entonces, así se introdujo, como crismas. Si usted hace la mitad de esa palabra, en una dice Cristo y la parte final dice misa. Christmas. Lo dije bien, ¿verdad? Hipótesis, como yo, el inglés así está. Yo sé que ustedes han de decir, no lo dijo bien, pero me entendieron. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces, era una fiesta, ¿verdad? Se introdujo el culto. Este era un culto al dios Sol, que representaba al mismo Nimrod, el mismo dios Sol. De país a país cambia de nombres. Si se va a Egipto, Osiris, Babilonia, Nimrod, luego Tamuz, ¿verdad? Y así cada uno. Usted ve que cada pueblo tiene su dios. Mas la celebración era la misma, disfrazada que era para Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en el Imperio Romano, esos días, los días del 25 de diciembre, no había ley. Miren la caída de los imperios. Cuando no mantienen un fundamento, empieza a decaer. No mantenga el fundamento firme usted, a ver si no va a decaer. Amén. A usted a veces le dice, escucha una cosa en la radio y dice, hermano, y que aquí, que allá, y será cierto eso, y usted ya no sé en qué creer, dice la gente. ¿Cómo que no va a saber en qué creer? Si usted tiene un fundamento, entonces usted ya sabe que usted cree en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Él es nuestro fundamento, gloria a Jesús. Jesucristo de Nazaret, Él es nuestro fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabado Jesús. Esta fiesta le llamaban también mitraísmo. Se celebraba con todo, hermano. Ese era un día que, mire, el Imperio Romano era un imperio sólido en las leyes. Totalmente sólido en las leyes, ¿verdad? Allá el imperio decía que tantos latigazos eran para el delincuente, esos eran. No, pero es que mira, hay que darle menos. No, esos eran. La ley. La ley del Imperio Romano era sólida. Usted sabe que, ¿verdad? En la crucifixión del Señor hubo muchas violaciones de la ley. Y el Imperio Romano estaba involucrado ahí. ¿Ah? ¿A qué horas estaba el Señor? En la casa de Pilato. ¿A qué horas le hicieron el juicio al Señor? De noche. ¿Están abiertas las cortes de noche? No. Por eso Pilato estaba afligido, él sabía. Estaban violando la ley romana. Y decía él, este hombre nada ha hecho. Yo no veo nada malo en él. Si quieren mejor, se les suelto a Barrabás. No, crucifiquen a Cristo. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay gente que se cae del evangelio en esta fecha? Porque se van a chupar. La mayoría se van. No, yo los he visto. Se van a chupar. No, porque usted mi amigo, no lo puedo rechazar. Su amigo contento lo hace para ti, después se ríe. Y eso es ser evangélico. No, hombre, se ríen. ¿Por qué? Porque mucha gente, amados hermanos, menos mal que aquí en esta iglesia no ha pasado eso. Gloria a Jesús. Pero hay gente que se han ido a chupar o a andar bebiendo, pues vaya, que le hablan salvadoreño también. Pero se han ido a eso, gloria al Señor, allá como por abril vienen otra vez a reconciliarse. Vuelve la siguiente, ay, es que usted sabe, los sentimientos. Mire, Dios nos ha hecho libres, hermano. Nuestro sentimiento, nuestro amor debe estar basado en que le amamos a Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿sabe? Pasa eso. Entonces hubo ese involucramiento a la violación a la ley romana. Dice que, ¿verdad? Gloria al Señor. En la ejecución del Señor, un soldado romano que él supiera que Jesús era inocente, no iba a participar en la ejecución. Por eso usted ve el centurión y todos los que estaban ahí, cuando Jesús expiró en la cruz, dijo, verdaderamente, dijo, este era el Hijo de Dios. Sí, amén, aleluya. Dicen los historiadores que los soldados que participaron en la ejecución del Señor
tuvieron que ser traídos directamente de Roma, porque los que ya estaban apostados en Jerusalén no iban a participar de algo que era ilegal. Cuidaban la ley. Cuidaban la ley. Ahora dice, otra de las violaciones. Dice que los sacerdotes pagaron a los soldados que cuidaron la tumba cuando Jesús resucitó, y que dijeran, gloria al Señor, que el cuerpo del Señor se lo habían robado y que ellos se habían dormido. El imperio romano, un soldado que se durmiera cuando era centinela tenía que morir por la ley romana. Amén. Y entonces, ¿por qué no mataron a los soldados? ¿Ah? No los mataron, es lo que la Biblia está diciendo que dijeron, y los soldados dijeron, no, nos dieron tanto, dijeron. Aleluya. No podían agarrar un soborno. ¿Ah? No podían agarrar mordido, sin embargo ahí lo aceptan y lo dicen todo. Es una grave violación. Y el imperio no lo aceptaba ni lo perdonaba. Soldado dormido, soldado muerto. ¿Ah? Entonces hubo esa violación. Ahora, pero en la época de esta celebración de la Saturnalía, el imperio romano hacía a un lado toda la ley y todo el imperio le daba rienda suelta al pecado. Esa es la celebración que aceptó la iglesia pagana para meterla como celebración de la iglesia evangélica. Así es. Gloria a Dios. ¿Ah? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces de ahí surgen tantas situaciones. No tiene nada que ver, ¿verdad? Gloria al Señor, que Jesús haya nacido debajo de un árbol, porque no fue así. Eso era un culto que ya existía aún dentro de Israel. Vamos a verlo. Deuteronomio 12:2. Si alguien me lo puede leer rápidamente. El que lo encuentre primero, léalo. Deuteronomio 12:2, y va a ver que sale el culto debajo del árbol. Mucho antes que Jesús naciera. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y bajo de todo árbol frondoso. ¿Bajo de todo qué? Árbol frondoso. Había culto debajo del árbol en las tierras de Canaán. Cuando Dios introduce al pueblo de Israel, lo saca de Egipto, le dice, van a destruir todos los altares paganos, todo lo que se hacía debajo de esos árboles frondosos. Usted sabe lo que hacían ahí. Uno de los reyes de Israel lo hizo. Pasaban a su hijo por fuego. Ahí lo hacían. ¿Ah? Sí, se lo sacrificaban al dios Moloch. Ese aceptaba a los niños. ¿Ah? ¿Qué le parece? Tenga cuidado con ese dios Moloch, que ese está metido en la tableta. Ese está metido en el teléfono. Aleluya. Ese enseña cómo usar las armas. ¿Ah? Ese enseña toda clase de rebeldía a los niños, ¿verdad? Sí, pues, los quieren ese sacrificio. ¿Qué más quiere usted? ¿Verdad? Esa rebelión entre el hijo y el padre. ¿Qué piensa que es? Gloria al Señor. Primer libro de Reyes 14:23. Primer libro de Reyes 14:23. Y va a ver que había culto debajo del árbol. Léalo. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de cera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ahí está el árbol. ¿Qué le parece? Y esto es Biblia, hermano. Segundo de Reyes 16:4, ese fue el que leyó. Hoy leame Segundo de Reyes 16:4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Frondoso, otra vez el árbol frondoso. Ahí mismo, 17:10, Segundo de Reyes 17:10.
montaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Frondoso. ¿Qué le parece? Ezequiel 6:13. Y va a ver que otra vez aparece el árbol. Ezequiel 6:13. Y sabéis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas sus cumbres de los montes, debajo de todos los árboles frondosos y debajo de toda incienso, especia, lugares donde, perdón, Vecino. Árbol frondoso. Ahí aparece el árbol frondoso. y lugares donde ofrecieron incienso a todos los ídolos. Ok, ahí está bien. Gloria al Señor. La representación del árbol. Ve usted que muchos le cuelgan un montón de bolitas. Esas bolitas representan al sol. Es un culto al sol. No la cabeza. En una época que se llamó la Santa Inquisición, que de santo no tenía nada, porque significaba que si la Santa Inquisición viniera hoy, usted estaría en graves problemas por ser cristiano. ¿Qué le parece? Estaría en graves problemas por ser cristiano. En Irlanda, encerraron a la gente en Irlanda, gloria al Señor, y sabe que los colgaban a los cristianos Le arrancaban la cabeza. y los ponían ahí. Mientras lo tenían ahí, llegaba el sacerdote y le ponía una cruz y le decía: retráctate, no retrátate. Así como usted, qué guapo quedo, no. Retráctate, de retratarse, o sea, de arrepentirse de ser cristiano. Si te retractas de ser cristiano, te perdonamos la vida. Pero como había cristianos valientes, ¿ya? A nosotros, y guarde. Y decían: no me retracto. Pues le quitaban el calero de su vida, se apartaba el cura de ahí. Y después le quedaba dijo al Señor ahorcado. que es para irle sirviendo, Señor. Uno de esos árboles, esto fue en Irlanda, fueron 21 protestantes, que así nos llaman a nosotros, 21 protestantes colgados en un árbol. Y ahí los garrotearon hasta que solo queda la cabeza trabada arriba. Dios guarde. Pues mala la piñata. Y ese es el árbol con las bolitas, Sí, amén. Amén. con las cabezas de un cristiano. Es necesario meternos a investigar, hermano, la ¿verdad? historia. Porque sabe, en Latinoamérica encubren la historia. Pero hoy, aún con esa internet, usted tiene una gran oportunidad también. Sí, hombre, aleluya. Averigüe la historia. Se va a dar cuenta qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la historia de la iglesia? Entonces eso ha sido, ¿verdad? El árbol así ha aparecido. Y ahora, ¿verdad? Ve usted tantas cosas. Y la gente: no, pero es que mire, hermano, yo por mis niños voy a poner las luces por mis niños. Ahora, piensen en el daño que les va a hacer. Sí, amén. Porque usted lo haría hoy por complacerlos. Pero el día de mañana ellos despiertan y aceptan a Cristo en su corazón en una forma real. Entonces ellos van a decir: bueno, entonces mis padres me han mentido. Me han hecho daño. Había una persona que, ¿verdad? Eran una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. A todo, ¿verdad? Ahí bien, ¿verdad? En la iglesia, no, en la iglesia casi volaban, pero en la casa Ay, aleluya. sonaban los zapatazos y los cacerolazos. La casa típica, ¿verdad? Gloria al Señor. Había eso, gloria a Dios. Pero cuando de los niños iba haciéndose ya adolescente, ya iba agarrando entendimiento. Y una vez el pastor de esa congregación estaba hablando de la santidad, del respeto y de todo aquello que el cristiano debía tener, y habló de los hogares, y ya el adolescente ya entendía
Y el pastor habló hasta de la hipocresía y de todo aquello, ¿verdad? Que no era normal en la vida del cristiano. Y dijo el pastor, hay cristianos que en la casa son una cosa y en la iglesia son otra. El adolescente entendió aquello y llega a la casa y dijo, ya no voy al culto. ¿Por qué? Dice, papá, tienes que ir. No, es que ustedes me han mentido. Ustedes son los que el pastor estaba diciendo. Aleluya. Sin embargo, lo habían hecho todo antes por complacer. Miren, no complazca caprichos. Sí, amén. Amén. No complazca caprichos. Parece firme. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Yo sé que así a veces no hay muchos amenes, hermano, pero esto es así. Esto es así y es necesario, ¿verdad? Que la iglesia se fortalezca. Los regalos. ¿Cuántos aquí son amigos? Amén. Regálele algo cuando pueda. Es importante. Es bueno. Dijo el proverbista, en todo tiempo, dijo, ama el amigo. Y es como un hermano, dice, en tiempos de angustia. Ya saben, hermano. En todo tiempo ama el amigo. ¿Cuándo es? Todo Todo tiempo. No, no, vamos a hacer un intercambio. Mire que será correcto. No, sí. ¿Ah? No, en la Biblia está, mire, los sabios que vinieron del oriente lo hicieron. Ellos no han hecho intercambio. Aleluya. Ellos vinieron a ofrecerle al Señor. ¿Qué le parece? ¿Ah? Ellos vinieron a ofrecerle al Señor. Ellos traían los presentes, se los ofrecieron al Señor. Era una costumbre oriental llegar delante de un rey y darle un presente. Ahora dirá usted, pues hermano, ¿quién es el que está ahí a su lado? Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, usted puede darle un regalo a su hermano, porque ese que está a su lado es un rey y es un sacerdote de un nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo. Ahora Pedro dice que le hay intercambio. Si me das, te doy. Mire que eso no. Si me das, te doy. Si no me das, no te doy. Ah, es una condición. Y viene del paganismo. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Esto lo hacían, lo hicieron estos hombres. No aparece ahí que hicieron intercambio y le dijeron al Señor, Señor, aquí venimos a dejarte esto, pero me tienes que darnos de qué otra cosa más. No. Llegaron, dice, incienso y mirra, y ellos llegaron a adorarle. Llegaron agradecidos, llegaron buscando al Señor, hasta pasaron donde Herodes, y Herodes era rey. A Herodes había que darle el regalo, y estos no llevaron nada a Herodes. Ah, ¿qué le parece? Pasaron por Herodes, ¿y qué andan haciendo aquí? Le dijo Herodes, venimos a adorar al rey. Yo soy el rey, le digo, en un momento no, le digo. Pero nosotros venimos a adorar a un rey eterno. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a verlo. Venimos a adorarlo. Llegaron a la casa, oiga bien, no llegaron abajo de un árbol tampoco. Es que los regalos abajo del palito, hermano. No. Ellos no llegaron a donde nació Jesús, según la Biblia. No llegaron donde nació Jesús, sino que llegaron a la casa donde estaba Jesús, porque ya tenía varios días de haber nacido el Señor. Cuando aquellos sabios del oriente llegaron ahí. Ellos llegaron a la casa donde estaba, ¿verdad? José y María. Bendito el nombre del Señor. Dirá usted, esa era una costumbre oriental de llevar regalos al rey. Jesús es nuestro rey. Amén. ¿Qué le ha regalado a Jesús usted? Mucho. La salvación. ¿Usted a Jesús? ¿Eh? Dios es bueno. Dios es bueno, aleluya, y es su nombre. ¿Sabe qué le dimos al Señor? Problemas, la muerte. ¿Qué vio Él en nosotros? La vida. ¿Qué había en nosotros? Que déjela de este lo voy a salvar porque este es extraordinario. No, tiene todo eso que a mí me interesa. No. Él vio nuestra condición, dice, se acuerda de que somos polvo. Vio nuestra necesidad, Él dijo, así como están en pecado, están perdidos. ¿Ah? Entonces, ¿qué le dimos a Él? Pecado. ¿Ah? Pecado le dimos al Señor.
Eso le dimos, gloria al Señor. Miren, nuestro carácter. Amén. Carácter, que, hermano, bien, ¿por qué? Aleluya. Tenemos que darle al Señor. Amén. ¿Ah? Sí, amén. Tenemos que darle eso al Señor. Todo eso hay que dárselo al Señor. Sí, amén. Aleluya. ¿Saben qué es lo bueno de todo eso? Que todas las cosas malas que hay en nosotros se las recibe. Sí. ¿Cree que no es bueno el Señor? Amén. Aleluya. Pero bueno, pasa la época en que hubo que entregar todo eso, carácter, ¿verdad? El pecado, toda esa maldad en nosotros, se la entregamos al Señor. ¿Por qué no regalarle al Señor alabanza? Amén. Aleluya. ¿Por qué no regalarle al Señor adoración? Gloria a Dios. Dice la Biblia que Él está buscando adoradores, dice, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué no darle ese regalo todos los días al Señor? Llegar a la casa del Señor agradecido y decirle, Señor, aquí vengo. Hay poder en Jesús. Y no vengo porque tú me necesitas, Señor, no porque yo te necesito. Amén. ¿Ah? Te necesito, Señor. Aleluya. ¿Ves cómo estoy, Señor? Patinando a veces. Pero aquí vengo, Señor. Amén. Ayúdenme. Aleluya. Le regalo a usted gloria a Dios. Gloria a Dios. Este ratito de rodillas se lo regalo a usted, Señor. Amén. Sí, amén. Regalos para el Señor, hermano. Mire, lágrimas quizás muchas veces, ¿verdad? Usted ve ahí. Sí. Ve a su hermano, a su hermana, que a veces hasta chilla ahí. Hey. Y la gente dice, ¿cómo se mira? Dice. Pero esas lágrimas, dice la Biblia que son olor fragante delante de Dios. Aleluya. No, a veces aquí queda, ¿verdad? Ahí se ve las lágrimas ahí. Y una vez había que limpiar y ahí iban las hermanas y un momento los rodea ya le dije. Esas lágrimas ahí van a quedar. No las limpie. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Y que son del Señor. Gloria a Dios. Él las recibe como olor fragante. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Dios. En la época de la gran tribulación, dice la Biblia que aparecen aquellos dos testigos que eran odiados en la tierra. Odiados porque eran unos hombres terribles para predicar. Amén. Terribles para predicar. ¿Ah? Grandes señales y prodigios. Amén. Y aparecen esos dos testigos que empiezan a evangelizar en la época de la gran tribulación y hacen grandes cosas. Y se levanta el falso profeta, la bestia, el anticristo, y le dan muerte en la plaza de Jerusalén, o sea, en el parque. Ahí van a morir esos, los dos testigos, los dos olivos, dice la Biblia. Y van a morir ahí. Y ahí pasan 3 días, nadie los recoge porque no tienen familia en la tierra. Pueden ser